La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos al homenaje por los 150 años del natalicio del licenciado Luis Vicente Cabrera Lobato, 1876-2026, quien fuera director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Preside en este acto doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Doctor Alberto Enríquez Perea, Premio Internacional Alfonso Reyes 2024 y Premio José C. Valadez del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 2025. Doctor Francisco Iván Méndez Lara, mención honorífica del Premio Salvador Azuela en Investigación Histórica sobre la Revolución Mexicana, otorgado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 2021. Maestro Germán García García, mención honorífica en la categoría Tesis de Maestría del Premio Genaro Estrada 2019, que otorga la Secretaría de Relaciones Exteriores. Licenciado Ricardo Axel Peralta Aguilar, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Saludamos la presencia de autoridades universitarias, estudiantes, profesoras y profesores de la Facultad de Derecho. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. A continuación, daré el uso de la voz al maestro Germán García García para moderar este homenaje. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este auditorio y también a las personas que nos acompañan desde las redes sociales de la Facultad de Derecho. Les damos la más cordial bienvenida a este evento por el nacimiento cumpliendo los 150 años del nacimiento de don Luis Cabrera, abogado, director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia y quien en la época revolucionaria se le conoció más adelante como el cerebro de la revolución. Dicha frase, pues sin duda, habla sobre esta importancia que tuvo este personaje en la época de nuestra Revolución Mexicana. Desde sus primeros pasos como periodista, crítico del porfiriato, actor político en el proceso revolucionario y finalmente analista del devenir nacional, Cabrera demostró su incansable interés en incidir en el rumbo del país. Es para mí todo un honor compartir esta mesa con distinguidas figuras de diferentes áreas, no solamente del derecho, sino también de la Facultad de Ciencias Políticas, de la Facultad de Filosofía y Letras, es decir, es una mesa multidisciplinaria que me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Sin embargo, bueno, primero vamos a dar unas palabras de bienvenida que la doctora Sonia Venegas nos hará a favor de compartir. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todas, todos ustedes. ¿Cómo se encuentran esta tarde? Bien. Excelente, para ser viernes en la tarde, mucha actitud. Muchas gracias, maestro Germán García García, por la moderación. Doy inicio expresando un cordial y respetuoso saludo a quienes integran este presidium, al doctor Alberto Enríquez Perea, al doctor Francisco Iván Méndez Lara, desde luego al maestro Germán García García,
y al licenciado Ricardo Axel Peralta Aguilar. Esta tarde nos convoca y desde luego saludo con mucho aprecio a las profesoras, profesores que nos acompañan, pero sobre todo a las alumnas, alumnes y alumnos, quienes todos estos eventos perderían sentido si no estuvieran ustedes presentes. Gracias por estar esta tarde. Nos convoca la conmemoración de una de las figuras más brillantes y decisivas en la edificación de la arquitectura jurídica de la Revolución Mexicana. Me refiero al licenciado Luis Vicente Cabrera Lobato. Este encuentro en el que se le rinde homenaje y se le evoca a siglo y medio de su natalicio constituye por un lado un ejercicio de memoria, pero por el otro también un ejercicio de conciencia histórica. Hay en el vasto horizonte de nuestra historia patria hombres y mujeres cuya existencia no se extingue en la cronología finita de sus días, pues su fulgor se proyecta persistente e inevitable en ideas, en instituciones y aún en las preguntas que hasta nuestros días continúan interpelándonos. Tal es sin duda el caso del licenciado Cabrera Lobato. Hace prácticamente 150 años, en la entrañable Zacatlán, Puebla, que vio la luz quien habría de convertirse en una de las figuras más complejas, influyentes y a la vez menos comprendidas del México revolucionario, Luis Vicente Cabrera y Lobato. Levanten la mano quienes habían escuchado el nombre. Órale. ¿Ve? Yo me sumo a los que no levantaron la mano. Nacido en el seno del hogar formado por Cesario Cabrera Ricaño y Gertrudis Lobato, encontró desde sus primeros años un espacio propicio para el cultivo del entendimiento. Fue ahí donde a temprana edad comenzaron a perfilarse los rasgos de una inteligencia aguda, de un pensamiento fértil, destinado a dejar huella en la vida pública y en la reflexión jurídica de la nación. El entorno provincial en el que nació, lejos de constituir un límite, le permitió desarrollar una sensibilidad temprana y penetrante frente a las lacerantes desigualdades sociales que aquejaban a nuestro país a finales del siglo XIX y en los albores del siglo XX. De ningún modo fue un hombre cuya formación obedeciera a la improvisación. Por el contrario, se forjó bajo el signo de un riguroso cultivo intelectual. Se trasladó a la Ciudad de México para emprender sus estudios de Derecho, integrándose a la atmósfera estudiantil de la época en la otrora Escuela Nacional de Jurisprudencia, en donde obtuvo el título de licenciado en Derecho en 1901. Año en el que mientras se consolidaba el régimen de Porfirio Díaz, germinaban también las primeras expresiones de disidencia organizada como el Partido Liberal Mexicano, encabezado por los hermanos Flores Magón. Su tesis profesional titulada Los seguros sobre la vida en México abordó un tema notablemente adelantado para su tiempo, evidenciando desde entonces una formación jurídica no solo sólida, sino profundamente comprometida con los problemas sociales y económicos de su tiempo. Tras culminar esta etapa de su formación jurídica, emprendió una trayectoria que, ajena a toda pasividad, se desenvolvió con una intensidad poco común en la que supo conjugar con notable destreza el ejercicio del derecho, el magisterio, la crítica política y la acción pública. Conviene aquí hacer una breve pausa para destacar un aspecto particularmente revelador, pues su carrera académica experimentó un ascenso verdaderamente meteórico. En un lapso sorprendentemente breve,
transitó de ser un docente recién incorporado al claustro de la Escuela Nacional de Jurisprudencia a convertirse en una de sus figuras más eminentes, hasta ser designado director en el año de 1912. Vean, se tituló en 1901 y en 1912 ya era director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Así que espero que en 15 años ya sean directores de esta. Así apenas, ¿sí? Como director de nuestro antecedente más inmediato, la Escuela Nacional de Jurisprudencia, el licenciado Luis Vicente Cabrera Lobato desempeñó un papel de singular relevancia, aún en medio de uno de los episodios más convulsos de la vida nacional. Sus aportaciones no se circunscribieron al ámbito estrictamente administrativo, antes bien proyectó una visión de profunda renovación intelectual y de compromiso social en la enseñanza del derecho, privilegiando una formación anclada en la realidad del país por encima de los rígidos formalismos que hasta entonces habían dominado el estudio jurídico. Por otra parte, sus contribuciones a la Revolución Mexicana fueron las propias de un caudillo del pensamiento, no de aquellos que empuñan las armas, sino de quienes delinean el rumbo de las ideas. Fue en buena medida uno de los arquitectos intelectuales del nuevo orden jurídico, cuyo influjo se desplegó tanto en el terreno de la reflexión teórica como en la producción legislativa y en el diseño del andamiaje institucional que habría de sostener al México moderno. No cabe duda que el licenciado Cabrera Lobato se nos presenta como uno de los grandes ideólogos de la transformación político-social de inicios del siglo XX en nuestro país. Desde sus escritos firmados bajo el seudónimo de licenciado Blas Urrea, criticó con agudeza el régimen autoritario de Porfirio Díaz, delineando los problemas estructurales del país y dotando de sustancia política e ideológica al movimiento revolucionario, tales como la no reelección, el sufragio efectivo, el municipio libre y la defensa de la pequeña propiedad. Y aunque no formó parte del Congreso Constituyente de 1916-17, su presencia intelectual permeó de manera decisiva en la orientación de los debates y en la configuración de la Carta Fundamental que habría de regir el destino de la nación. Créanme que a partir de la investigación realizada para la redacción de estas líneas, encontré materiales muy interesantes que se quedan allí en el tintero para seguir analizando esta figura. Por ello, finalmente, quiero señalar que la vida del licenciado Luis Vicente Cabrera fue en realidad muchas vidas contenidas en una sola, bajo un perfil profundamente polifacético. Fue jurista, político, escritor, maestro, director y revolucionario. Pero encima de todo, fue una inteligencia vibrante, lúcida y comprometida con la sociedad de su tiempo. En este homenaje, al evocarlo, resulta cierto subrayar que no estamos frente a una figura petrificada en los márgenes de un pasado remoto, sino frente a una conciencia crítica que a 150 años de distancia mantiene incólume su vigencia. Esta distancia que prima facie se ve lejana, se desvanece cuando volvemos la mirada a las preguntas que formuló, a las ideas que nos legó, las cuales aún después de más de una centuria continúan cuestionándonos con la misma fuerza de su origen. Muchas gracias al maestro Germán García por invitarnos a participar en este homenaje y acercarnos a una figura tan importante y relevante de la cual, confieso, yo no tenía conocimiento. Muchas gracias y por mi raza hablaré el espíritu. Muchas gracias, doctora. Sin duda sus palabras enmarcan de manera excelente este evento,
por estos 150 años del nacimiento de don Luis Cabrera, que como bien lo señaló la doctora, su nombre completo es Luis Vicente Cabrera Lobato, pero es mejor conocido como licenciado Luis Cabrera. Ahora que hizo la mención la doctora sobre esta trayectoria de manera muy rápida, ¿verdad? Porque pues sabemos que es viernes y ustedes ya tienen otras actividades. Luis Cabrera no estuvo dentro del Congreso Constituyente porque recordarán que para 1916-1917 pues ya estaba la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra. Las cuestiones internacionales en nuestro país, llevadas por Venustiano Carranza en ese momento, pues eran muy complicadas. Estados Unidos hacía una presión de manera pues muy fuerte, efectivamente. No estoy hablando del 2026, estoy hablando de 1916, y por eso Cabrera en ese momento estaba llevando a cabo relaciones diplomáticas, particularmente en los Estados Unidos, y por esa situación él no pudo estar dentro del Congreso Constituyente para aquellos años, ¿no? Pero sí estuvo, digamos, su pensamiento, particularmente en el artículo 27 constitucional, que la exposición que seguramente harán aquí nuestros ponentes, pues se tocará de manera muy profunda. Muchas gracias, doctora. Vamos a darle ahora la palabra al licenciado Ricardo Axel Peralta Aguilar. Voy a leer una pequeña semblanza nada más para iniciar sus palabras. Él es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, es académico de la Facultad de Derecho, asimismo es autor de diversos textos académicos y asistente en diversos encuentros académicos de actualización en el área de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Adelante, licenciado. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos. Saludo con especial afecto y respeto a la directora de la Facultad de Derecho, a la doctora Sonia Venegas Álvarez, a quienes me acompañan en el presidium, el doctor Alberto Enríquez Perea, el doctor Francisco Iván Méndez Lara y al maestro Germán García García. Bueno, quisiera también empezar por agradecer la invitación para participar en este acto al maestro Germán García García, un querido amigo de aquí de la facultad, para rendir un homenaje a un personaje emblemático de nuestra casa de estudios, el licenciado Luis Cabrera Lobato. Y permítanme, porque el discurso que preparé y que a continuación quisiera compartirles es resultado de la lectura de la obra La fuerza de la voz y la palabra Luis Cabrera, de autoría del maestro García García, y de la lectura que hice de la obra que el maestro tuvo a bien compartirme. Quisiera hacer especial énfasis en tres aspectos del licenciado Luis Cabrera, que es su formación académica, su papel como maestro y educador y su papel como director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. ¿Y por qué quiero centrarme en estos aspectos? Porque de la lectura integral que hice del texto de autoría del maestro, me di cuenta que la vida, desde el nacimiento del licenciado Cabrera, el transcurso de su niñez en Puebla, en Zacatlán de las Manzanas, su paso por la Escuela Nacional de Jurisprudencia, fueron determinantes. Son ahí, en esa infancia de Zacatlán de las Manzanas, lo que fueron delineando, lo que fue caracterizando la personalidad del licenciado Cabrera, que fue el esfuerzo y que se iba a ver reflejado en su papel como educador y como director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. En ese sentido, pues quisiera comenzar señalando que el camino de Luis Cabrera hacia el derecho comenzó cuando él ingresó a la Escuela Nacional de Jurisprudencia el 6 de noviembre de 1893. Sin embargo, las circunstancias económicas de su familia hicieron que el licenciado pues interrumpiera sus estudios allá de 1895, que fue entonces cuando el licenciado Cabrera tuvo que emprender un papel como educador, como profesor de escuela primaria en una hacienda, en la hacienda de
Tecomaluca, en Tlaxcala. Y ahí fue donde comenzó sus primeros pasos como educador, como profesor. Más adelante, en 1888, el licenciado Cabrera pudo regresar a la Ciudad de México ya con el dinero que había podido reunir en su papel como profesor de escuela primaria, y pudo continuar y concluir sus estudios en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que, como lo señalaba la señora directora de la facultad, se tituló con la tesis Los seguros sobre la vida en México, que fue, como también lo señaló la directora, pues un tema de mucha vanguardia para aquellos años en los que el licenciado se tituló. Más adelante, una vez ya titulado, el licenciado Cabrera pues comenzó su carrera académica en la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia, y aquí me parece relevante señalar que en 1909, en plena efervescencia política del movimiento de lo que ya se estaba gestando el movimiento de revolución que estallaría en 1910, el licenciado Cabrera escribía unos artículos, lo que también hacía referencia la directora, bajo el seudónimo de Lic Blas Urrea, que eran una serie de artículos académicos que criticaban lo que iba a ser lo que venía siendo el porfiriato. Entonces, paralelamente, mientras el licenciado Cabrera hacía este desarrollo de su crítica hacia el movimiento, hacia el porfiriato de aquel entonces, paralelamente llevaba su actividad académica en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, siendo profesor del área del Derecho Civil. Más tarde, después de acuerdo con la narración que hace el maestro Germán García en la obra, el licenciado Cabrera se caracterizaba, de acuerdo con testimonios de sus alumnos y todo, pues por ser un profesor, digamos lo que ahora conoceríamos como pues un profesor rudo, un profesor exigente, un profesor bastante riguroso con la evaluación, y que eso mismo era conocido entre los estudiantes de aquel momento. Esa crítica, ese rigor, esa fuerza con la que el maestro exigía a sus alumnos, pues si nosotros nos damos cuenta que el licenciado desde su formación en Puebla, en Zacatlán de las Manzanas, que tuvo que reunir dinero para viajar a la Ciudad de México y empezar a hacer su carrera de abogado aquí en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que por cuestiones económicas tuvo que interrumpir y empezar a ser profesor de primaria en Tlaxcala para reunir un dinero y poder concluir sus estudios de licenciatura. Esa fuerza, ese ímpetu, ese ahínco con el que el licenciado Cabrera luchaba para poder concluir sus estudios de licenciatura, pues era ese mismo esfuerzo era lo que imprimía y lo que exigía de sus alumnos en la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia. Más tarde, el licenciado Cabrera, pues como también lo comentó la señora directora de la facultad, el 20 de abril de 1912, el presidente Francisco Madero nombró al licenciado Cabrera director interino de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Este interinato fue muy breve, pero no obstante fue muy significativo lo que hizo el licenciado Cabrera en la institución, porque él señalaba esta frase que retomo de la obra del maestro. Él decía: producir licenciados más o menos bien preparados en el arte del litigio no es suficiente. El nivel científico escolar ha descendido notablemente. Y sobre ese diagnóstico que el licenciado Cabrera ya había hecho de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, fue que él, al asumir la dirección de la entidad, pues propuso pues una serie de modificaciones a la actividad académica que se realizaba en la facultad, que fue en una profunda revisión del plan de estudios, en la instauración de exámenes escritos bimestrales y exámenes orales al finalizar el curso, ¿no? Por una parte les decía, bueno, vamos a tener exámenes cada 2 meses y al fin del curso también un examen oral. Entonces, este rigor que
también en su ya, él como director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, hizo estas políticas en la educación. Bueno, pues empezó a, ¿qué creen? Pues a generar deserción, a que los alumnos empezaran a sentir que el rigor ya era demasiado alto, que ya empezaba pues a costarles un poquito más de trabajo la carrera, y esto pues me parece muy interesante porque esta migración que empezó a haber de alumnos, de académicos, cuando el licenciado concluye su interinato, pues dio origen a lo que es hoy la Escuela Libre de Derecho, ¿no? Que si ustedes han escuchado un poco, pues traen un poco este modelo, que fue el que empezó a manejar aquí el licenciado Cabrera en la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia. Entonces, pues finalmente considero que es importante este homenaje que se hace a 150 años de su natalicio, de recordar sus aportes en la academia en México, porque no obstante que ya han pasado 150 años, pues su legado sigue presente. Hoy sigue esta Escuela Nacional de Jurisprudencia transformada en esta gloriosa Facultad de Derecho, y sigue presente también su otro legado, que es la Escuela Libre de Derecho. Entonces, pues no me quiero extender un poco más porque los demás participantes, pues seguro tienen más aportes que comentar. Nuevamente agradezco muchísimo la invitación del maestro Germán García García, querido amigo, y a la directora de la Facultad de Derecho. Pues, muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, licenciado Ricardo. Efectivamente, pues la vida de Cabrera, en el momento en que estuvo como director interino de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, pues fue muy álgida, ¿verdad? Desde su primer informe, como usted bien lo menciona, los estudiantes no tuvieron a bien tomar sus palabras y inició una huelga. Esa huelga finalmente terminó con la creación de lo que ahora conocemos la Escuela Libre de Derecho. Entonces, fue por esta situación en la cual Cabrera, pues su rigor metodológico fue, pues digamos, un poco diferente a lo que se estaba manejando. De hecho, me gustaría mencionar una frase que él señaló en su discurso. Dice: mientras los estudiantes crean que tienen derecho a un título profesional como recompensa por 5 años de mera pasividad, no cambiarán las condiciones de la escuela. Sobre todo porque en ese momento se llevaban a cabo 3 prácticas profesionales para poder tener la oportunidad de titularse. En aquel momento eran 3 prácticas que llevaban cierto tiempo en diferentes lugares a los cuales tenían que acudir los alumnos, y que obviamente eso ya en nuestra actualidad pues es un poco complicado, ¿verdad? Si ya el servicio social ya no lo queremos hacer tampoco, entonces 3 prácticas profesionales que pueden llevar más de 2 años o 3, era en este momento pues ya algo muy complicado, ¿verdad? Entonces, bueno, muchas gracias, licenciado Axel, por sus palabras. Sin duda nos ayuda mucho a entender y a comprender estos primeros años del licenciado Cabrera. Me gustaría dar la palabra ahora al doctor Francisco Iván Méndez Lara. Voy a leer brevemente un poco de su semblanza. Él es licenciado, maestro y doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es especialista en Historia Política del siglo XX. Entre sus principales líneas de investigación se encuentran la Revolución Mexicana y la Posrevolución. Es autor de más de 30 artículos y capítulos académicos, así como del libro Plutarco Elías Calles, Hacia la Presidencia. Sus años como secretario de Estado, 1919-1923, publicado en 2023 por el INERM. Fue acreedor a 2 menciones honoríficas por su tesis doctoral, al Premio Salvador Azuela a la mejor tesis sobre Revolución Mexicana y al Premio Fred Katz a la mejor tesis doctoral sobre Historia de la Revolución Mexicana. Ha colaborado en distintos proyectos e investigaciones en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así como en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, en la Academia Mexicana de la Historia y de la Capilla Alfonsina. Actualmente es profesor de la Escuela Nacional Preparatoria número 4, donde imparte las asignaturas de Historia Universal e Historia de México y realiza investigación educativa para mejorar la enseñanza de la historia en el nivel medio superior.
Entre sus proyectos vigentes se encuentra la historia del Grupo Sonora, 1912-1928, y diversos trabajos de difusión sobre el siglo XX occidental, de la consolidación de los totalitarismos a la disolución de la URSS. Adelante, doctor. Hola, muy buenas tardes. Es para mí un gusto enorme estar aquí con todas y con todos ustedes, con todes también. Agradezco compartir esta mesa con la directora de esta facultad, que hoy me abre las puertas, ¿no? Muchas gracias, doctora. Al doctor Alberto Enríquez Perea, quien tengo el gusto de conocer desde hace algunos años, al licenciado Axel, que acabo de conocer, pero es un gusto estar aquí compartiendo la mesa con el licenciado, y por supuesto al maestro Germán García, a quien conozco desde hace ya casi 15 años, y hemos compartido pues muchas anécdotas de todo tipo, sobre todo historiográficas, no crean que de otro tipo. Nos hemos pasado muy bien, hemos aprendido mucho juntos, el maestro Germán y yo, y pues hoy me gusta mucho tener este auditorio lleno, tener también un foro distinto donde pueda platicar sobre parte también de mi investigación, ¿no? Que ha sido sobre todo enfocada, como lo mencionó el maestro Germán, a la Revolución Mexicana. Hoy me gustaría que platicáramos un poco, que entendiéramos este capítulo de la historia de la vida de Luis Cabrera Lobato, del licenciado Luis Cabrera, como una novela, como una ficción, ¿no? Como de esas tramas tipo La sombra del caudillo, que seguro la mayoría de aquí han leído, ¿no? De traición, así es la política, ustedes saben. Entonces, voy a platicarles un poco de una etapa, ¿no? Yo titulé esta charla Luis Cabrera y la sucesión presidencial de 1920. También le podremos llamar Luis Cabrera un presidenciable, o el presidenciable que o que no quiso serlo, o que no le alcanzó, no logró entender de pronto por qué, ¿no? Ya hace unos instantes la doctora nos mencionaba parte de su semblanza, y también el licenciado Axel nos hablaba un poco de su etapa maderista. Este personaje que estamos conmemorando el día de hoy es de esos personajes que no debemos olvidar nunca. Un personaje fantástico que atravesó, pensemos cuándo nació, vivió gran parte de el porfiriato, vivió todo el porfiriato, vivió toda la revolución, y le tocó ver la transición, ¿no? O ese proceso de recentralización política de la década de los 20, ¿no? Le tocó enfrentarse a este grupo Sonora tan complejo, y que también creo que debería ser más recordado. Estamos cumpliendo centenarios de todo esto, y a nadie se le ocurre hacer nada, ¿no? O sea, hace 100 años inició también la Guerra Cristera, y se nos olvida, ¿no? Hace 100 años estábamos viviendo un periodo de ascenso de regímenes autoritarios, ¿no? Totalitarios, ¿no? En Italia el fascismo. Estamos viviendo también una etapa muy, muy intensa, ¿no? Estados Unidos alocado, ¿no? Gastando, viviendo la vida loca, y México inmiscuido, ¿no? En este contexto internacional, ¿no? Nunca hay que olvidar, ¿no? Nunca hay que dejar de ver hacia adelante, hacia atrás, para entender el presente que nos agobia de pronto, ¿no? Que no sabemos hacia dónde va este mundo, ni muchas cosas que suceden cotidianamente. Bueno, vamos a seguir, ¿no? No sé si le puedan pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces les decía, un personaje fantástico, maderista, ¿no? Antes de ello reyista, ¿no? Reyista, maderista, carrancista, muy carrancista, un ideólogo de los más importantes del carrancismo, creador en buena medida del artículo 27, porque él dio a conocer o publicó una primera ley agraria desde 1912. A veces pensamos que fueron los zapatistas, y luego nos ponemos románticos y decimos, es que el zapatismo, ¿no? Sí se retomó. Tal vez sí, tal vez no, pero el verdadero ideólogo del artículo 27 es Luis Cabrera. Luis Cabrera también publicó, ¿no? Con el apoyo de Venustiano Carranza, esa famosa ley agraria del 6 de enero, que es el antecedente indiscutible del artículo 27. Entonces,
hay que verlo así como el creador de ese artículo, ¿no? Ni más ni menos el artículo vinculado con la tierra, con la propiedad. Entonces, aparte de eso, Luis Cabrera pues fue un diplomático fantástico, un secretario de Hacienda también, como pocos, ¿no? El maestro Germán mencionó algo muy importante. Se atraviesa la Gran Guerra, ¿no? O como conocemos, Primera Guerra Mundial, y Luis Cabrera tiene que ir a hacer muchas actividades de tipo diplomática, ¿no? Y desde allá ve cómo se está discutiendo la nueva Constitución, ¿no? Que recordemos también, ustedes saben mucho más que yo, que esa Constitución Carranza la tenía pensada como una pues, Constitución reformada, ¿no? La del 57. Y fueron estos personajes como Cabrera, Pastor Rué y ahora se fue el otro, los que le dieron este empujón para que fuera una constitución muchísimo más radical que la que se había tenido o que se tenía en mente, ¿no? Carranza no era tan radical como estos personajes, ¿no? Otra cosa fundamental de Luis Cabrera es que era o fue secretario de Estado. Se nos olvida a veces que siempre pensamos en el presidencialismo mexicano, ¿no? Jorge Carpizo, ¿no? Se nos viene a la mente. Y Jorge Carpizo tiene muchos elementos que pueden seguir siendo estudiados, ¿no? Que creo que es un tema que vale la pena que aquí en la facultad retomen, que son las historias de los secretarios de Estado y de los jefes de departamento, que es un tema justo que platicamos mucho el maestro Germán y yo. Casi no hay historia de eso, ¿no? Por ahí está un libro de Omar Guerrero, muy interesante sobre la Secretaría de Gobernación, se lo recomiendo bastante, pero no hay historia de eso. Y se nos olvida que esos personajes también, sobre todo en esta etapa revolucionaria y porrevolucionaria, pues tienen un peso fundamental. El presidente en estos momentos no era todopoderoso como lo va a ser ya avanzado el siglo XX. Entonces Luis Cabrera es uno de esos personajes. Y justo Luis Cabrera andaba en América del Sur, ¿no? Acá el especialista que está a mi izquierda me podrá corregir si me equivoco. Andaba en América del Sur y a Carranza se le viene la noche. ¿Y por qué se le viene la noche? Porque él llegó a la presidencia, no sé si le pueden cambiar a la siguiente, por favor. Llegó a la presidencia en mayo de 1917, después de triunfar, ¿no? De una forma complejísima en lo que conocemos como lucha de facciones. Esa lucha de facciones lo posicionó, ¿no? Todavía como el primer jefe, unas elecciones sin competencia en realidad, ¿no? Las ganó solito, mayo de 1917, y llega con un gabinete más o menos fuerte, pero le dan mucha lata, ¿no? Y hacia 1919 hay un cambio de personajes en ese gabinete, como que se acerca a personajes que piensan que no lo van a traicionar. ¿Y por qué? ¿En qué estaba pensando? ¿Qué estaban pensando estos políticos mexicanos en 1918, desde 1918? Pues en esto, ¿no? Que tenemos acá en la pantalla, la sucesión presidencial de 1920. Y los personajes, ¿quiénes son los que están presionando fuertemente para llegar a ocupar esa silla presidencial tan disputada, pero también tan polémica? Pues los que habían ganado la guerra, ¿no? Sobre todo Álvaro Obregón, que si ustedes lo recuerdan, es el gran ganador, ¿no? En 1915 frente a Pancho Villa. Le quita lo invicto y él se convierte, ¿no? En el general invicto. Aparte no tiene un brazo. Eso lo hace todavía más fantástico, más todopoderoso. No siempre cuando a un personaje le falta una extremidad, ya sea una extremidad superior o una extremidad inferior. Nos reímos y es muy curioso, pero se hacen muy famosos, ¿no? Ahí estaba Santana, que hasta tenía un monumento a su pierna, y que luego cuando cayó en desgracia, pues decían que era un jamón y pues estaban jugando con él. Y así Santana también es un gran personaje, Antonio López de Santana. Y luego también otro manco que se nos olvida es Manuel González, presidente, ¿no? También era manco y aparte decían que era muy guapo, ¿no? Entonces era un personajazo Manuel González. Y Obregón, el manco de la revolución, o el manco de Celaya, como le dicen, ¿no? Que no le volaron el brazo en Celaya, le volaron el brazo en una hacienda en Santa Ana del Conde. Bueno, pues este manco, famosísimo, también muy traumado por la revolución, tenía psicosis de guerra, eso no nos lo mencionan. Si vemos una fotografía de Obregón en 1913,
14 y luego lo vemos en 1920, dices, ¿qué te pasó? Y luego lo vemos en 1928 de regreso, muy, muy desgastado. Eso fue la revolución. También se nos olvidan esos elementos, digamos, cotidianos, ¿no?, de la guerra. Entonces, Obregón, Pablo González, disculpen, Pablo González, el otro general que nadie conoce, que todo el mundo se burla de él, pero Pablo González era importantísimo y solamente había un carrancista, más carrancista que Carranza, o tal vez más carrancista que Carranza, perdón, Pablo González. Y Pablo González sentía segura la silla presidencial. Y pasó como en muchas ocasiones en la historia de México, que cometen, como, no sé si sea un error, sino también terquedad y la idea de regresar a la civilidad o a un gobierno civilista, como se le llamaba, de que Carranza dice, ¿qué vamos a elegir? ¿Un militar o un civil? Pues no quiero que me maten, ¿no? Aunque no le salió. No quiero que me maten, pues vamos a apoyar a un civil. ¿Cuándo pasó eso a lo largo también de, pues, digamos, de estos 30 años o 40 años? Pues también le pasó a Juárez, ¿no? Juárez le ganó al Segundo Imperio, bueno, Porfirio Díaz, y Juárez le dijo a Porfirio Díaz, muy bien, Porfirio, vete a Oaxaca. Y eligió a los civiles. Se le rompió también al propio Porfirio Díaz cuando decidió apoyar a los científicos. Dijo, Bernardo Reyes o los científicos. Pues vamos por los civiles una vez más. Y Carranza apostó por los civiles. No obstante, creo que la apuesta que realizó Carranza no fue la correcta, si hacemos un análisis en retrospectiva, sin juzgar, porque no es la labor del historiador. Y yo creo que este personaje que la inteligencia artificial nos pintó un poquito timorato, ¿no? Lo intenté editar, pero no se dejó. Lo siguieron pintando, poniendo así, a Luis Cabrera. Luis Cabrera estaba observando todo y pensó, yo creo que durante varios meses, que Carranza lo podía elegir a él. Era un superpresidenciable. Para mi gusto era perfecto. No obstante, tenía problemas, o no se llevaba a ratos muy bien con Estados Unidos y con otras grandes potencias, ¿no? Era polémico. ¿Le pueden cambiar a la siguiente, por favor? Y aquí me gustaría hablar de la camarilla de Luis Cabrera, del grupo. Nosotras y nosotros no estamos aislados, ¿o sí? Siempre hay un grupo, y ese grupo nos lleva a donde estamos en muchas ocasiones. Y Luis Cabrera llegó y se integró a algo que se le conoció sobre todo en la prensa como bloque civilista. Y ese bloque civilista estaba conformado en buena medida por el gabinete de Carranza, o los personajes más importantes de ese gabinete. Estaba por un lado un tal Manuel Berlanga, sí, Manuel Berlanga, Berlanga, secretario de Gobernación, pero era muy joven y Carranza lo veía como todavía muy inexperto. Y había elementos que parecía que no le permitirían competir por la presidencia. Estaba Luis Cabrera, y Luis Cabrera así como que dándole un codazo a Carranza, mira, aquí estoy, yo creo que puedo ser yo. Esa es mi apreciación. Y Carranza dijo, no me interesa ninguno de estos. No quiero a ninguno de estos famosos, ni alguien que me pueda hacer sombra. Voy a buscar al más desconocido de todos, un tal Ignacio Bonillas. Y este bloque civilista, que nadie lo ha estudiado, por cierto, ese bloque civilista está olvidado porque siempre nos concentramos en los perdedores, para estudiar en la historia, o en los personajes, ¿no?, más destacados, digamos, ¿no?, que a lo mejor hicieron otras cosas, pero este bloque en particular no ha sido estudiado porque de alguna forma también fue un bloque perdedor. Y aparece en escena un personaje desconocido que tenemos aquí, ¿no?, el que dibujamos acá al frente, Ignacio Bonillas. ¿Alguien ha escuchado de Ignacio Bonillas? ¿No? Aparte del compañero que está acá al fondo, que está alzando la mano. Ignacio Bonillas, le pueden cambiar, le pueden poner en la siguiente. Y Carranza se empezó a romper la cabeza, porque desde 1919, cuando empezó 19, dijo, tengo que hacer algo. Voy a publicar un manifiesto en el que voy a decir, aguanten
no se destape nadie porque yo no sé qué voy a hacer. Que no hay ningún presidenciable por ahora, esperen, vamos a hacer un pacto. Pero previamente se había peleado con Obregón. Obregón dijo, yo ya me voy, ¿no? Me voy a mi pueblo, estoy aparte un poco nervioso, estoy enfermo, me voy a dedicar al garbanzo. Ahí se ven, me voy a Sonora. Y desde ahí empezó a hacer obviamente política, tanto hacia Estados Unidos como hacia México, empezó a tejer redes muy, muy interesantes. Y esperó pacientemente Obregón y dio a conocer un manifiesto. Ese manifiesto, que le conocen también como el manifiesto de la resaca, es muy importante. Él también habla en este manifiesto de junio de 1919 que es momento de reconformar el Partido Liberal, porque hay un partido conservador, un partido liberal, que ese partido liberal debe ser resucitado, ¿no? Y ahí va a reaparecer Luis Cabrera, o mejor dicho, Lic Blas Urrea, que había estado escondido, no sabemos dónde andaba, y se empieza a intercambiar cartas con un tal Clemente Reynoso. Clemente Reynoso era Obregón, y empezaron a pelearse en la prensa. Es muy interesante esta disputa, esta polémica que surge ahí entre Obregón y Luis Cabrera, ¿no? No se caen bien, eso es importante. No se caen bien desde 1916, no se parecen. Se habían peleado incluso un poco desde la Convención de Aguascalientes, Cabrera y Obregón, porque Obregón ya estaba viendo la silla presidencial, indiscutiblemente desde 1915. Entonces, se meten en un problemón los carrancistas y el Grupo Sonora se empieza a preparar lentamente. Otro personaje que se nos olvida en este ajedrez político es Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles está en el gabinete de Carranza, pero no lo quieren. De hecho, las cartas son muy interesantes de Calles hacia su mejor amigo Adolfo de la Huerta. Le dicen, pues es que aquí no me quieren, me la paso mal, tengo que inventar que tengo gripe para no ir a las reuniones del gabinete, me la paso muy mal. Y Carranza justamente se molesta, perdón, Calles se molesta con Carranza porque Carranza destapa a Ignacio Bonillas y dice, yo ya no aguanto esto, no voy a aguantar otra imposición, voy a dejar el gabinete. Y ese elemento, Calles era muy carrancista, eso tampoco lo recordamos. Se parece de pronto, también tiene elementos en términos desde mi punto de vista de personalidad con el propio Carranza, pero tiene también elementos en común con Luis Cabrera. No se ha hecho tampoco esa comparación entre Calles y Cabrera y se parecen en algún sentido, ¿sí? Entonces, no se le puedan cambiar a la siguiente, por favor, ya para irme apurando. Entonces les decía, reaparece el Lic Blas Urrea, se empiezan a echar tierra entre Obregón y él. Y la siguiente de una vez ya, por favor. Y Cabrera, van a decir, ¿cómo va a participar Cabrera aparte en esta coyuntura electoral, en esta sucesión presidencial de 1920? ¿Cómo participa Cabrera? Pues se le ocurre que primero apoya, ¿no? Se muestra como un hombre del sistema y le dice a Carranza, yo voy a apoyarte para que Ignacio Bonillas llegue a la presidencia. Pero parece no estar tan convencido. Y algunos periódicos empiezan a decir que Cabrera puede ser el presidenciable. Empiezan a decir también a Manuel Aguirre Berlanga, perdón, que apoye a Cabrera para que sea el nuevo presidente. Hay una gran polémica ahí. Y algo que me permite de pronto sospechar que Cabrera no solamente quería apoyar a Carranza y a Bonillas, fue que empezó a aparecer mucho en la prensa. Pero no solamente escribiendo, sino comprando acciones. Compró acciones de un periódico que se llamaba El Heraldo de México. Ese Heraldo de México, que no es el Heraldo que tenemos en la actualidad, había pertenecido o pertenecía en menor medida ya a Salvador Alvarado, que era otro que quería ser presidente, otro militar, ¿no? Bueno, total que Cabrera compra acciones y empieza a hacerse propaganda por ahí. Él desde mi perspectiva se empieza a burlar mucho del Grupo Sonora. Y hay por ahí también algunas caricaturas contra Ignacio Bonillas. Y yo dije, pues, ¿qué pasó? ¿No que eran cuates? ¿No que estaba apoyando a Bonillas? O a Bobillas, como le decía la prensa. Flor de Té también, así se le conocía, porque
ese búsquenlo en YouTube, ¿no? Era un cuplé español que decían, ¿quién sabe de dónde viene, a dónde va? Pues esa linda Zagala, ¿no? Una niña ahí, perdida. Por eso le pusieron Flor de Té. La siguiente, por favor. Y Cabrera, en este contexto de la sucesión presidencial de 1920, pues decide apoyar hasta el final a Venustiano Carranza, pero el Grupo Sonora se organiza e inicia una nueva rebelión. Es importante mencionar que esta rebelión, la rebelión de Agua Prieta, en ella no participa Obregón. La firman Adolfo de la Huerta como líder civil, digamos, por eso es el presidente interino 1920, y como líder militar Plutarco Elías Calles. ¿Dónde anda Obregón? Pues acá en la Ciudad de México, porque lo quieren encerrar y lo quieren, pues, si se puede matar, como le iban a aplicar a Madero en 1910. Nada más que él leyó correctamente toda esta situación y huyó, se disfrazó. Ahí les recomiendo mucho el libro de Álvaro Matute, que hace una fantástica síntesis al respecto. Y también les recomiendo, ya aprovechando este cierre, el libro que seguro conocen, el Rey Viejo, de Fernando Benítez, que habla justo de los últimos días del propio Venustiano Carranza. ¿Qué va a hacer Cabrera? Pues va a apoyar a Carranza. De hecho, esta rebelión de Agua Prieta también se conoce como la Huelga de los Generales, y así le puso el propio Cabrera. Huyen, ¿no? Se van hacia el terreno, ¿no? Que conoce muy bien Cabrera, pero pues ustedes saben que en la madrugada del 21 de mayo, pues Carranza es traicionado y asesinado. Asesinado, no se suicidó, no se desvivió como se dice ahora, lo asesinaron, ¿no? Y curiosamente fue el único que terminó, ¿no? Muerto ahí en la cabaña que habían encontrado. ¿Qué va a hacer Cabrera después? Pues va a publicar, va a reaparecer en la prensa, nunca va a pactar con el Grupo Sonora, al menos en esta primera etapa. Va a romper completamente relaciones con la política y va a empezar a escribir en el periódico, digamos, conservador, ¿no? de la época, ahora un poco menos, pero todavía, Excelsior. Va a publicar una serie de artículos que se llamaron La herencia de Carranza. Estos artículos posteriormente los va a publicar como un libro, ¿no? Que justo trata de hacer, digamos, una defensa, destacar varios elementos de la política carrancista que pues habían terminado, digamos, estos maldosos del Grupo Sonora, ¿no? Y Carranza, ¿no? Perdón, Cabrera es importante en muchos momentos o coyunturas como estas que les platiqué esta tarde. Creo que quise destacar esta porque creo que es de las que menos se conocen. Esta etapa de Cabrera, conocemos mucho de Cabrera maderista, carrancista, al Cabrera diplomático, que a mi izquierda está el especialista, y Cabrera se conoce un poco menos, ¿no? Y hay aparte falta todo el Cabrera de los 20 y de los 30. No sé si le pueden pasar a la siguiente, por favor. Y pues para saber más yo les recomiendo estos textos, la tesis de maestría de Germán García, que está muy bien escrita. Les recomiendo este texto de Álvaro Matute, que les mencioné, que se llama La carrera del caudillo, y les recomiendo también algunos capítulos que vienen en este libro de Javier García Diego, de ensayos, de historia sociopolítica, y vienen cosas del carrancismo muy en todo este contexto que les platiqué. Y finalmente muchos de estos periódicos donde escribía Luis Cabrera los pueden revisar en la Hemeroteca Nacional Digital de México, ¿no? de nuestra universidad. ¿No? Está en línea, entonces lo pueden ver. Les agradezco mucho su atención. Espero que no se hayan aburrido. Que no, aunque ya nos quedamos sin público, pero muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sin duda, creo que quedó claro que tiene un conocimiento amplio de la década de 1920, 1930, la época de Álvaro Obregón, de Plutarco Elías Calles, ¿verdad? Y solamente haciendo alusión un poco a lo que comenta, de 1917 a 1918, efectivamente, Cabrera, después de estar en Estados Unidos, se fue a Sudamérica, particularmente a Argentina, porque en aquel país se estaba tratando de organizar un pequeño comité de países neutrales, Estados Unidos, bajo la dirección de Woodrow Wilson,
quería que México pues participara de una manera activa en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, en la Gran Guerra, y por eso es que mandó a Cabrera, Venustiano Carranza lo manda a Sudamérica para que forme parte de este intento de congreso de países neutrales. Sin embargo, bueno, no se lleva a cabo, ¿no? En estas relaciones diplomáticas que lleva Cabrera en estos años. Es mucho su trabajo, pero no se llega a buenos términos. Esto es importante también mencionarlo porque pues parecería, ¿no?, que aquí actualmente nuestra señora presidenta se va a ir a España en unos días a un comité progresista, también por una situación de índole internacional que sin duda nos llama mucho la atención, porque pues la presión que hace el vecino país del norte es bastante. Bueno, voy a darle ya la palabra a nuestro último ponente, que es el doctor Alberto Enríquez Perea. Me voy a permitir leer un poco de su amplio currículum, solamente unas líneas, si me lo permiten. Él es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Ciencia Política por la misma institución. Es doctor en América Latina Contemporánea por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y doctor en Historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha publicado en diversos medios nacionales e internacionales, así como también es autor de un número considerable de libros. Solo mencionaré unos, doctor, porque si no, pues ahora sí nos vamos a quedar solos. Sí. El deber no admite ser neutral, la diplomacia mexicana en el destino de la República Española, 1936-1942, Alfonso Reyes y los libros, Salvación del Espíritu, Gilberto Bosques en Cuba, Los años axiales, 1959-1960. Asesor de la colección Capilla Alfonsina, que reúne textos esenciales de Alfonso Reyes y que coordinó Carlos Fuentes, y que son 12 tomos. Compilador de la obra de Jesús Silva Gerso, 18 tomos, y de Alfonso García Robles, que son 5 tomos, ambos publicados por el Colegio Nacional. Además de su labor docente actual, ha impartido cursos y charlas en España y Costa Rica. Sus líneas de investigación son el pensamiento político mexicano de los siglos XIX y XX, la diplomacia mexicana y el exilio español, y los grupos y debates parlamentarios. Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la universidad y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y ya solo para rematar, fue ganador del Premio Internacional Alfonso Reyes 2024 y Premio José Valadez del INER en el 2025. Adelante, doctor. Pues muchísimas gracias. Realmente es un honor estar en esta institución y sobre todo acompañado por la doctora Sonia Venegas, que realmente hace de este acto un acto muy grandioso. Asimismo, estar aquí con los colegas que realmente todavía le dan más importancia a este evento para conmemorar a un personaje fundamental de la historia política de nuestro país. Yo les traigo este texto que les voy a leer en este momento. Don Luis Cabrera nació en el norte del estado de Puebla hace siglo y medio en un pueblo mágico. Por sus verdes montañas, verdes praderas, verdes paisajes, árboles de pino y encinos siempre verdes. Los manzanos, capulines, duraznos, cuando florecen embellecen el espacio y perfuman el ambiente. El chipichipi constante, tan cotidiano como el pan de Zacatlán, que no falta en los hogares de esta región. La lluvia fuerte o los días nublados hacen que esta ciudad poblana tenga su propia personalidad. Las calles, las iglesias, los edificios son típicamente serranos, pero de todo esto, las dulces, rojas y jugosas manzanas, las inigualables manzanas de Zacatlán son suculentas. Don Luis, del que estamos hoy rindiendo homenaje, escribió un texto entrañable, escribió indudablemente sobre su nativo solar y decía lo siguiente: en mi pueblo hay manzanas de todas clases, manzanas de todos tamaños, manzanas de todos colores, manzanas todos perfumes.
manzanas de todos sabores, manzanas de muchos nombres, cuyos significados los extraños no conocen. Manzanas panocheras, manzanas cenizas, manzanas camuesas, manzanas rayadas, etcétera, etcétera. Y por donde quiera nace y crece y se multiplica el árbol prodigioso del manzano. Su tronco humilde y desgarbado no tiene la esbeltez de la palmera ni la majestuosa corpulencia del nogal, pero desde sus tiernos años sus ramas se desgajan, agobiados por el peso de los frutos. Esta tierra es, además, de abolengo liberal. De este norte del estado de Puebla salieron los indígenas a defender la soberanía nacional cuando la invasión francesa y un 5 de mayo de 1862, en la ciudad de Puebla, las armas nacionales se cubrieron de gloria. Y los nombres y apellidos de estos héroes pulularon y circularon como una muestra de lealtad a la patria mexicana. De esta misma tierra salieron otros hombres y mujeres a luchar contra los caciquismos, pues no estaban acostumbrados a perder su libertad ni a estar sometidos por los dictadores. Esta tradición liberal quedó para siempre arraigada en la conciencia de este infante que al pasar el tiempo salió de esta singular ciudad a la grandiosa Ciudad de México, que era en esta época, y se le decía al viajero, de acuerdo con otro hijo directo de esta facultad, Alfonso Reyes, has llegado a la región más transparente del aire. Empero, don Luis siempre dijo que era poblano y zacatleco. Don Luis recordaba lo tanto y siempre mal que se decía de sus paisanos. A modo de respuesta escribió: se atribuye a todos los poblanos la costumbre, cuando se le pregunta de dónde son, de responder en tono entre burlón y desafiante: soy poblano. ¿Y qué? Como quien dice, a pesar de la reputación injusta e infundada de embusteros y falsos que nos ha creado el folclore mexicano, confieso ser poblano y a orgullo lo tengo. En cuanto a los zacatlecos, que además de ser poblanos, tenemos un refinado espíritu chocarrero, acostumbrados a echar a guasa todos los proloquios y epigramas con que se intenta denigrarnos. Para chismes y campanas, Zacatlán de las manzanas, dice un proverbio que se moteja la inquietud espiritual de los zacatlecos y su fecunda imaginación, llamado a todo esto chismes. Otro hay que reza: caballo alazán y gente de Zacatlán, ni dados si te los dan. Con lo cual se quiere decir que no tenemos por dónde nos deseche el diablo. Y se atribuye, dice don Luis, a don Ignacio Romero Vargas la siguiente ingeniosa cuarteta: por una manzana, Adán pervirtió a la especie humana. ¿Qué harán los de Zacatlán que tienen tantas manzanas? Adivinen. Como muchos adolescentes que llegaban a la capital de la República Mexicana, seguía con su educación y al mismo tiempo buscaban trabajo para sostenerse. Dura es la vida y los resultados sorprendentes. Don Luis escogió muy temprano el magisterio y el periodismo para que le dieran el pan de cada día hasta llegar a ser abogado. Se asoció al despacho de un notable profesor de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, Rodolfo Reyes, hijo mayor de un político de renombre, el general Bernardo Reyes. Don Rodolfo fue un gran jurista. Don Paulino Machorro Narváez, otro gran jurisconsulto, constituyente de 1917, lo recordaba como un buen profesor de Derecho Constitucional y decía que tenía palabra sugestiva. Parecida opinión fue de Isidro Fabela. Pues bien, en ese despacho y cercano a don Rodolfo, Cabrera conoció el movimiento reyista que disputaba la presidencia a Porfirio Díaz. Sin embargo, el general Reyes no aceptó esa candidatura
y sus simpatizantes y militantes de los grupos políticos que lo apoyaban se fueron principalmente a engrosar las filas del maderismo. Tal fue el caso del Zacatleco. La primera década del siglo XX no fue como lo pintaban los porfiristas, de paz y progreso. Y no solo fue eso, fue también una época de definiciones políticas. Trabajos pioneros como los de Guistano Luis Orozco y Andrés Molina Enríquez advertían de los grandes problemas nacionales. Otros hablaban o participaban en las huelgas obreras, las luchas por la tierra, la cuestión social y cultural. Todo estaba en constante y renovada gestación. Se quería y se deseaba otro México. De un medio se valieron los hombres y ciudadanos para decir lo que acontecía en nuestro país, la prensa. Y aquí don Luis se destacó y por estas fechas había adquirido una gran cultura. Era buen jurista, le gustaba la poesía y también los toros. Escribía en prosa clara, directa, contundente. Con estas prendas emprendió una tarea mayor, el periodismo de combate y de ideas políticas. En las páginas del diario El Partido Democrático, órgano del partido del mismo nombre y bajo la dirección de don Jesús Urueta, el gran tribuno, se conocieron los primeros artículos de un periodista desconocido que, además, usaba seudónimo y que en poco tiempo llegó a ser célebre. Su nombre, Blas Urrea. El nombre del periódico, del partido y del director no fueron una sorpresa para el gobierno porfirista. Sí, los temas que suscitaron escándalo al desnudar la naturaleza del régimen, al poner al descubierto con nombre y apellido su sustento, es decir, dar a conocer el verdadero rostro del régimen, que era el de un gobierno tiránico. Las características de este gobierno se encuentran en varios textos de Urrea y redescubiertos y expuestos por su estudioso Germán García García en su notable libro Luis Cabrera, La fuerza de la voz y la palabra. Estas eran, si quieren me espero para que tomen asiento, jóvenes. Y mientras tomo un poco de agua. Ay. Muchas gracias. Las características de este gobierno se encuentran en varios textos de Urrea y redescubiertos y expuestos por su estudioso Germán García García en su notable libro Luis Cabrera, La fuerza de la voz y la palabra. Estas eran: A. Represiones sangrientas. B. Destrucción y aniquilamiento del adversario. C. Desaparición de organizaciones políticas y de hombres y ciudadanos. D. El sufragio no era efectivo. E. La reelección era la base de ese gobierno porque fomentaba y creaba cacicazgos políticos y económicos. F. La división de poderes solo era en el papel. G. Sumisión y obediencia de la población al creerse pequeños de edad política, sin conciencia y sin decisión de ninguna clase. H. A los amigos se les beneficiaba a manos llenas. I. La prensa era el espejo del tirano, como en aquel cuento de quién era la más bonita de todas, sola ella. J. El déspota siempre apela al pueblo, habla del pueblo, se envuelve y envuelve con la bandera del pueblo, pero nunca da su sangre por él e insensible es al dolor ajeno. Y K. El poder concentrado en el Ejecutivo Federal. Con toda razón, el periodista de estas ilustres tierras de Zaragoza llamó a Díaz el más grande de los tiranos de América. Llamar así al hombre más poderoso de México, pues nada se movía sin su voluntad, debió ser la más grave injuria que haya recibido. Mas el poblano no se equivocaba. El tirano gozaba de su obra porque se sentía impune, porque la justicia nunca lo perseguiría.
aunque ésta supiera que era cómplice de tamaña villanía. Los mexicanos tenían hambre y sed de justicia, lo señaló don Justo Sierra a principios de siglo. Pero la justicia tenía una venda en sus ojos, la balanza que tenía estaba en el suelo y la espada enmohecida. De acuerdo con las ideas de Cabrera, el maestro García destacó las formas como un grupo de hombres llamados científicos fueron los favorecidos por el régimen tiránico. Además, alguien tenía que hacer la parte del negocio económico y para este grupo estaba, 1, obteniendo dinero de los fondos públicos para provecho personal, con o sin pretexto de un fin de utilidad general, subvenciones y pensiones, entre otros. 2, obteniendo puestos o empleos públicos que por su número o por la liberalidad de sus dotaciones constituían lo que se llama canonjías. 3, contratando con el gobierno por precios y en condiciones totalmente favorables al contratistas y perjudiciales a la hacienda pública. 4, aprovechando un puesto público, la influencia oficial o las relaciones con el gobierno en provecho de intereses o negocios particulares. Estas características expuestas por Urrea disgustaron a los favoritos. Pidieron pruebas, siempre piden pruebas, quieren muchas pruebas. Exigieron que dieran la cara al que se escudaba con seudónimo. Los voceros, diarios cercanos al poder tiránico, atacaron, denigraron, amedrentaron. Esa es su táctica, sigue siendo la misma. Y como lo señala García García, lo que provocó esa furia de denuestos e injurias era para saber quién era ese hombre. El periodista respondió con datos públicos, los mismos que el gobierno tenía. Ahí estaban, pero nadie se tomó la molestia de investigar y analizar los dígitos. ¿O acaso también era temor? En una tiranía, entre tantas cosas que le disgusta al poder, es precisamente que analicen el origen del enriquecimiento de sus favoritos. El madurismo fue un movimiento político más notable del siglo XX. Las masas se hicieron presente con toda su fuerza creadora y también destructora. Por primera vez en la historia mexicana se hacían presentes, organizadas y conscientes de su responsabilidad política. Recordaba también un queridísimo maestro y también de esta facultad, Arnaldo Córdoba, en sus magistrales ensayos y libros. Asimismo, encontraron las palabras necesarias para señalar lo que deseaban y lo que querían y hasta dónde podían llegar. Esas palabras sencillas y a la vez profundas desencadenaron lo que se creía imposible, tambalear y desmoronar el régimen tiránico a través del sufragio efectivo y no reelección. Si ustedes examinan la historia, todos los regímenes tiránicos justamente huyen y no les gusta el sufragio efectivo y mucho menos la no reelección. Y este apotegma es de otro ilustre hijo de esta casa de estudios, don José Vasconcelos. El maderismo triunfó después de múltiples batallas en plazas públicas. Como verán, esta facultad tiene hombres de primera, y ha tenido, bueno, hombres y mujeres hoy se diría, ¿no? Y entregas nuestra ilustre directora. El maderismo triunfó después de múltiples batallas en plazas públicas, en las elecciones federales y con las armas, y Cabrera apareció en el Parlamento en la 26ª legislatura. Gracias a la brillante labor de la doctora Eugenia Meyer de buscar, reunir y difundir las obras completas de Luis Cabrera, sabemos cuántas intervenciones hizo el diputado Cabrera en esa legislatura, del 12 de septiembre al 15 de diciembre de 1912, 59 intervenciones, entre las que se destacan la de fundar su proposición en el sentido de dar un voto probatorio a la Secretaría de Fomento en lo relativo al asunto del fraccionamiento de la hacienda de Chapingo. Otro,
en pro de una proposición de los ciudadanos diputados Pallavicini, Zapata, Inurreta, Velázquez, Mendívil y Pesqueira, para que se hiciera saber al ciudadano presidente don Francisco I. Madero que la Cámara de Diputados está dispuesta a prestar todo su concurso con el objeto de sostener la legitimidad del gobierno constituido, así como que la Cámara está dispuesta a concederle las más amplias facultades y adoptar todas las medidas para apoyar el restablecimiento de la paz de la República y para apoyar el proyecto de ley relativo a que se declare de utilidad pública nacional la reconstitución y dotación de ejidos para los pueblos. Como se verá, en esta misma época dirigió la Escuela Nacional Jurisprudencia de su alma mater, que también han mencionado aquí nuestros ponentes, y que ha sido en verdad un trabajo excepcional de don Luis Cabrera en tan pocos meses, en un periodo tan álgido como es 1912, en donde siempre el acecho a el régimen de don Francisco I. Madero. Este recuento nos da la idea del espíritu de Luis Cabrera en este año de 1912. Defender la legalidad del gobierno democráticamente electo, que desde que nació, revueltas y desconocimientos eran frecuentes. El asedio a un gobierno democrático fue mortal. No solo en la embajada estadounidense se fraguaba la caída de un régimen democrático, sino en despachos y salas de redacción mexicanos. No obstante, a estas circunstancias se deseaba más que nunca atacar la cuestión de la tierra, donde el poblano era el paladín, y desde su casa de estudios, ahora en sus manos, deseaba saliera la mejor inteligencia para servir mejor a México, a pesar de las dificultades reinantes. El maderismo sucumbió e inició una nueva etapa de lucha, la del constitucionalismo, en manos de don Venustiano Carranza. Cabrera siguió esa corriente, la apoyó, cumplió todos los encargos que don Venustiano le pidió, aceptó las carteras y misiones confidenciales, ya se dijo aquí y hay que volverlo a repetir. Fue artífice de la Ley Agraria de 1915. Conoció también a Carranza, que describió su carácter e igualmente su civismo. Sobre lo primero escribió: los rasgos dominantes de su carácter eran la ecuanimidad y la tenacidad. También como buen político, y eso por ahí hace un momento escuchaba mucho rumor cuando hablaban de la política, que la política es engaño. No necesariamente. La política es lo más grandioso que tenemos y es la única manera de que podemos hacer y tener otro país. Y aquí vean lo que justamente Cabrera va a decir de don Venustiano. Confiaba siempre en el tiempo, que todo lo muda, y por eso esperaba y persistía en su acción mientras cambiaban las circunstancias. No era sordo a las sugestiones contrarias a sus ideas cuando venían en forma de ayuda sincera y no de reproche, pero no gustaba de cambiar sus tácticas al primer fracaso, ni menos cuando adivinaba un alarde o un móvil interesado a quien le aconsejaba un cambio de política. En cuanto a su civismo, decía que ahora ya todos somos internacionalistas, pero en aquellos tiempos, de no tener a Carranza, habríamos oscilado entre los explosivos que habrían conflagrado el país y los timoratos que lo habrían entregado abruptamente. Asimismo, señaló que Carranza, en su vida pública, sus cualidades dominantes fueron siempre la justicia y el respeto a la ley. Como arma de combate, bien está que sus enemigos lo pintaran como un tirano que pisoteaba las leyes y las libertades y que no reconocía más ley que su capricho. Pero en cuanto se salga de la oratoria jacobina parlamentaria o del lenguaje del mitin de propaganda para entrar en el terreno de la historia, va a costar mucho esfuerzo empeñarse en probar que Carranza fue un tirano. Don Luis no fue el constituyente de 1916 y 17 porque don Venustiano creyó
que lo podía ayudar de otra manera. Así sucedió con otro hijo de nuestra máxima casa de estudios, con el ingeniero don Pascual Ortiz Rubio, que ya electo como diputado constituyente, se le encomendó otra tarea, entre ellos nada más ni nada menos que gobernar su estado de Michoacán y fundar la que hoy es la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y rememorando estos días del constituyente queretano, la presencia de nuestra gran casa de estudios es vital. Nuestra Universidad Nacional ha estado siempre en los momentos más importantes y trascendentales de su historia. En este constituyente estuvieron desde la más alta autoridad su rector, don José Natividad Macías, funcionarios universitarios, hasta sus egresados estuvieron en el Congreso Constituyente haciendo la obra magna de México. Y no podemos ni debemos olvidar que don Venustiano fue alumno de la Escuela Nacional Preparatoria. Tampoco debemos olvidar que abrieron y cerraron las sesiones del constituyente dos universitarios, Luis Manuel Rojas, director de la Biblioteca Nacional, e Hilario Medina, muy querido profesor de esta facultad. Muy queridísimo, don Silvio Zavala le dedica páginas preciosas para decir qué calidad de maestro, sobre todo en materia de derecho constitucional. Don Hilario hizo sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. En las comisiones del Congreso también hubo universitarios: Luis T. Navarro, José María Rodríguez, Alberto Román, Hilario Medina, Arturo Méndez, Ciro B. Ceballos, Fernando Lizardi. La importancia de la Carta de 1917 la observó de esta manera Luis Cabrera, al decir que esta es una obra imperfecta, como toda obra humana, con los mismos defectos e improvisaciones de todas las constituciones del mundo. Y eso no debe tomarse como vituperio de mi parte, decía don Luis, pues es natural que ellas se reflejaran las imperfecciones de nuestra propia raza y las deficiencias de nuestras mezquinas experiencias en la democracia. No hubo tiempo para revisar nuestra absurda división territorial, ni nuestro sistema federal, ni el equilibrio de los poderes, ni se dice una sola palabra sobre la organización y funcionamiento de los partidos políticos para que pueda ser efectivo el sufragio universal. Y aún con estos defectos, dijo el mismo polemista, la Constitución tiene su razón de ser porque la Constitución no fue hija de tales o cuales cerebros privilegiados, sino de ese cuerpo homogéneo y macizo, formado con lo mejor que la Revolución pudo aportar como sabiduría y como patriotismo, y fundido en una sola idea y en un solo propósito. Nuevas tareas don Luis tuvo en este primer régimen constitucional encabezado por el presidente Carranza, pero lo más notable fue que en este periodo se dio tiempo para hacer otras tareas que desde muy joven hizo: traducir, editar y escribir poesías. En 1918 tenemos la edición privada del autor, El Cantar de los Cantares del glorioso Salomón, con exquisitas capitulares de 400 ejemplares en papel carabel y 100 en papel Old Hans-Birmont, todos numerados por el autor y rubricados con LR, Lucas Rivera, impresos en los talleres del Gobierno Nacional, y para ello contó con la ayuda de Efrén Rebolledo, poeta, abogado, fundador de la revista Moderna. Hay otra edición privada de este poema que se publicó en 1919, en otro papel, sin número ni rúbrica, con viñetas. En el prólogo, Rivera no señala que el propósito de esta traducción es simple y sencillamente literaria. Y también quería decir que no era teólogo, ni exégeta, ni filólogo. Hizo ese trabajo ni para debatir, refutar o discutir o poner en duda las diversas interpretaciones de los santos padres o los escritores sagrados han dado al Cantar de los Cantares. Dejemos a un lado las explicaciones de don Luis y con esto quiero terminar a leer esa traducción que es bellísima,
Si ustedes tienen la ocasión de tenerla en sus manos, léanla y les va de verdad a gustar, que es el Cantar de los Cantares. La Sulamita ensimismada, que me bese con los besos de su boca. Más que el vino son sabrosas tus caricias, y el olor de tus perfumes predomina sobre todos los aromas. Es un óleo derramado el nombre tuyo, y por eso te han amado las doncellas. Llévame, coro de mujeres, tras de ti vamos corriendo al olor tus perfumes. La Sulamita. Introdújeme, mi rey, a su recámara y gozamos, exaltámonos. El coro. Más que el vino son sabrosas tus caricias, con razón todas te amamos. La Sulamita. Soy morena, pero hermosa, hija de Jerusalén, cual las tiendas de Cedar, cual los negros pabellones del glorioso Salomón. No miréis que estoy quemada, pues el sol me ennegreció, que los hijos de mi madre se empeñaron contra mí y pusieron a guardarle sus viñedos, y la viña que era mía no la guardé. Dime tú, oh el preferido de mi alma, ¿dónde pase tu ganado? ¿Dónde duerme el mediodía? Que no quiero andar vagando de tus otros compañeros tras la grey. Coro, ¿no lo sabes, oh hermosísima entre todas las mujeres? Sal y sigue los vestigios del rebaño y apacienta tus cabritos donde encuentre las cabañas pastores. Salomón. Mi yegua en la carroza faraónica te comparo, amiga mía. Son hermosas tus mejillas como alfojar, y tu cuello es como el cuello con soguilla, y zarcillos de oro haremos con incrustes argentinas para ti. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Sin duda, una bella exposición sobre don Luis Cabrera, que, como quedó claro, además de ser político, también fue un gran poeta. Quiero agradecer a la doctora Sonia Venegas por permitirnos hacer este homenaje a don Luis. También agradecerle al doctor Alberto Enríquez Perea por su presencia, al doctor Francisco Iván Méndez Lara y al licenciado Ricardo Axel por estar aquí en esta mesa. Sin duda, como les mencionaba en un inicio, pues es una mesa multidisciplinaria que trató de que se viera a este personaje en su justa dimensión. Me gustaría terminar mi participación comentando que las aportaciones intelectuales y el desempeño público del abogado poblano quedaron reflejados tanto en sus textos como en sus acciones realizadas a lo largo de su carrera profesional y en la política nacional. Entre 1960 y 1970, en nuestra Facultad de Derecho, se escribieron algunas tesis sobre Cabrera y el tema agrario, cuando dicha cuestión tuvo un valor preponderante en la agenda nacional. Una vez que el agrarismo pasó a segundo plano, las ideas y aportaciones de personajes como don Luis fueron relegados y en menor medida recordados en los estudios subsecuentes. Hago votos porque este homenaje despierte en la juventud, es decir, en ustedes, que nos escucha, el deseo de volver a escribir sobre este ilustre poblano llamado Luis Cabrera. Muchas gracias y que tengan excelente tarde.